Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor. Y hoy, por fin, después de tanto tiempo hablando de ello y dando la turra en redes sociales, nos hemos juntado para hablar de Leyenda de los Cinco Anillos. Y para eso nos hemos juntado los más leyenderos de todo el Cornetín, gente de buen vivir y de buen gusto. Tengo el placer de volver a tener conmigo a Taco. ¿Qué tal, Taco? Buenas, la primera edición es la buena. Ya se acabó el podcast. Bueno, y creo que a Ainhoa y yo, a Ninu, también como la conocemos un poco en redes sociales, tenemos una opinión muy distinta, ¿no? Sí, sí. Yo soy de cuarta. Y además, esto ya va un mensaje personal para mi buen amigo Calagar. El Grulla es lo mejor y no el León. Bueno. Oye, Venga. No empecemos con los piques, porque ya saben mi opinión sobre los Grullas. Lo que pasa es que yo, como moderador de este debate, me voy a mantener en un sutil segundo plano de opinión. No te lo crees ni tú. Es lo que te iba a decir. Bueno, a ver, en los últimos años, corregidme si me equivoco, creo que un poquito antes de la pandemia salió la quinta edición de Leyenda de los Cinco Anillos, y desde mi punto de vista ha sido un boom en todos los sentidos. Veníamos un poco de tener un juego un poco olvidado, y bueno, con la muerte, entre comillas, o con el final del ciclo del juego de cartas, que en su momento lo movió mucho. Me gustaría también, si vosotros habéis jugado, yo creo que Ainhoa sí, un poco lo que suponía, y un reinicio del mundo de Rokugan, del mundo de Leyenda de los Cinco Anillos. Últimamente, sí. No, te añadiría lo que estás diciendo, que creo que lo que ha conseguido Quinta es abrirse a los que no eran fans de Leyenda. Correcto. Porque los que eran fan de Leyendas, o nos quedábamos, aparte de la broma que yo hago siempre de primera en la buena, o nos quedábamos en uno de los libros y íbamos picoteando de otros, o íbamos avanzando según nos gustaba. Pero la quinta sí que me da la impresión, sobre todo por el entorno en lo que me hago, que rompió y se abrió a gente no fan de Leyenda. A ver, yo sobre esto tengo la opinión de que en quinta ha habido un cambio muy drástico. Ya lo escribí en la primera reseña que yo le dediqué, porque Ainhoa y yo estamos muy a la mano escribiendo reseñas de Leyenda de los Cinco Anillos. Y la primera que dediqué yo, la sensación que tuve es que en las ediciones anteriores de Leyenda de los Cinco Anillos, mi personaje, transcurría en las historias que pasaban en Rokugan. Yo pongo un ejemplo. Yo acudía a una corte en la que acudía Kisada, o a una corte en la que acudía Doji Kugan, por ejemplo. Y ahora me parece que es al revés. Es decir, la historia transcurre, mi historia es importante en los hechos que transcurren en la historia de Leyenda de los Cinco Anillos, o te invitan a que así sea. Y creo que es uno de los principales cambios, que ahora no eres un secundario, ahora eres el protagonista. Pero insisto, es una sensación que a lo mejor es como lo hemos encarado ahora, o no sé qué opináis en este cambio de quinta, que hemos saltado directamente a la palestra. Yo opino como tú. Yo creo que el principal problema, a lo mejor no es un problema, pero que a veces te cansa un poco, es vivir a la sombra de grandes personajes. Correcto. Y claro, tú tienes que ser el héroe o el protagonista de la historia. Y quinta, yo creo que lo que buscas es eso, hay un trasfondo con unos personajes que le dan color, pero tú tienes más peso, y en eso te doy completamente la razón. Y por otro lado sí que es un reglamento, yo creo que hecho para que la gente empiece, entonces busca captar nueva gente. Los viejos ya vamos a volver, y yo creo que en el nuevo se nota porque muchas veces sobreexplica cosas y se mete en conceptos que alguien que ya es veterano van a ser básicos para él. Yo creo que se nota mucho ahí. Si queréis, retomamos un poco las cosas de quinta, que yo creo que tiene muy buenas ideas y creo que son un éxito absoluto. Un poco cuando Taco nos cuente un poco el origen del juego, el desarrollo desde primera. Mi amigo John Wick. Desde primera hasta esta quinta. Lo bueno de aquí es que Taco conoce bien primera y segunda, la conoce muy bien. A Ninu, a Ainhoa, lo siento. Tú has jugado mucho a cuarta, que es tercera, cuarta y algo de quinta. ¿Sabes? Que es donde Taco y yo cojeamos más. Sí, solo hemos picoteado, vamos. Y tú y yo, Ainhoa,
estamos jugando en quinta al día de hoy, con lo cual sí podemos ver, creo que un poco esa visión general que quería dar el juego, ¿vale? Entonces, que empiece Taco, ¿vale? Bueno, yo por situar, porque hemos entrado mucho al turrón, pero Leyenda apareció en un momento curioso. Le parece, para que aquel que no conozca Leyenda y conozca Vampiro, le pasó un poco el efecto Vampiro, ¿vale? Apareció en un panorama que era sobre todo Dungeons and Dragons, Rolemaster, Groups. Sí, habría gente que estaría jugando Pendragon, pero Pendragon todavía en España había llegado lo justito. Pero bueno, apareció sobre todo en un entorno que era mucho fantasía medieval, el 99% o 90% de las cosas. Ahí rompió en el 91 Mascarada, que fue el primero, porque eso no se le puede discutir a nadie a Vampiro, que gran juego que se dedicaba a más la interpretación, más que fueras un personaje que te dedicara simplemente a ir a una mazmorra y a hacer una aventura. Hablábamos también que lo que consiguió Vampiro es empezar a tener un juego como más social. Me explico. Correcto. Pasabas ya de hacer la misión de la semana o el malo de la semana, y de pronto tenías que hacer como misiones o cosas más sociales, es decir, conseguir que la sociedad, modificar la sociedad a raíz de clanes. Y eso, lo creamos o no, fue un revulsivo. Es decir, mucha gente empezó a jugar rol porque ya no era eso de hack and slash, es decir, de saja y raja, propiamente dicho. Bueno, que ahí ya nos fuimos a todo lo que avanzó Mundo de Tinieblas, que daría para no uno, sino varios podcasts, porque estamos en el 91 y ahí se expandió todo, con Mago, con Lobo, bueno, todo eso ya la gente que lo conoce. Y en el 97, que a nosotros nos llegó un poco más tarde, nosotros nos llegó en el 99, aparece esta Leyenda de los Cinco Anillos, que fue John Wick cogiendo un poco esta idea de centrarse más en no una aventura de ir a hacer una cosa y volver, sino más en una ambientación. Sí, que es lo que decíais vosotros, en una ambientación en que a veces quedabas un poco en segundo plano, porque eso sí que lo tenían tal como estaba escrito, tanto Leyenda primera edición como segunda, como tercera, que es a las que más conozco yo. Estaba más planteado como un espectador que podía hacer ciertas cosas, pero siempre tenías grandes poderes, sobre todo la sociedad de Rogue One, que luchaban en contra de ti o iban a favor tuyo, y tampoco podías romperla mucho, cosa que Quinta, como decíamos, ha roto. Y de ahí salió, o sea, entonces hizo dos cosas. Primero esa, que es irse al tema más narrativo. Segundo, volver a coger una idea que tenía Vampiro, que es la de el clan y cómo puedes afectar al clan y cómo el clan afecta al mundo. Y luego, sobre todo, para mí, que ahí ahora entraremos en cómo entró cada uno en Leyenda, cogió un sistema que, aunque muchos decimos que los sistemas de tirada de dados no son importantes, para mí fue el sistema que realmente necesitaba Leyenda en ese momento. A ver, a mí otro de los factores que creo que Leyenda también revolucionó o hizo avanzar los juegos de rol fue su sistema de honor. En Vampiro ya se presentó una cosa así, como con el concepto de humanidad y tal, pero todo era muy difuso. Básicamente era no ser bueno, no desmadrarte. No era difícil siempre y cuando te comportaras como humano, pero bueno, no era. En cambio aquí tampoco había una estructura, te podías hacer más salvajadas en Vampiro. Sí, porque en Leyenda siempre tenías el social, que por muy escorpión que fuera, ya la hablaremos que de clanes, tenías unas reglas a las que tenías que atenerte. Exactamente. Esas reglas se materializaban en dos conceptos, en la gloria y el honor, ¿no? El honor, si estáis de acuerdo así, para describirlo, es un poco cómo te percibes tú, ¿no? Es decir, lo bueno que tú te sientes, y la gloria es la cara pública que das. Me gusta, es decir, en este aspecto hay mucha gente, ¿no?, que intenta, digamos, seguir una filosofía oriental. Y hablando un día por WhatsApp con Ainhoa, dijo una frase que a mí me gustó mucho, de qué es Leyenda, ¿no? De que Leyenda, dila tú, por favor, es decir... Es una frase, bueno,
que le robo a Rubén, siempre le robo, pero que me encanta, que es un juego de occidentales para occidentales sobre orientales, con todo lo que pueda significar. Pero hay que pensar que está hecho por occidentales para occidentales, con lo cual, sí es oriente, entre comillas, mezclamos todo lo que nos guste y demás. Yo creo que el ejemplo más claro es el Shugenja. Shugenja no existe tal cual. A John Wick le apetecía un mago, pues me imagino que cogiendo un poco la idea de D&D, dijo, planto un mago que haga cosas. Y ahí mezcló todas las tradiciones sintoístas, budistas, con cosas de ficción, y lo soltó en medio. Entonces, es eso, por eso hay que verlo como lo que es. Además, como tú dices, que juntó, porque se nota muchísimo, que de inicio el Shugenja era todo, y luego empezaron que si los monjes, si nos vamos un poco más para acá... Sí. Pero eso fueron cosas que fueron añadiendo. Y creo que fue la riqueza que fue cogiendo Leyenda. Es decir, Leyenda empezó con un libro muy pequeñito y luego fueron leyendo más grande, y las cosas crecieron y se convirtieron en un mundo muy sólido en muchos sentidos. Yo creo que con esto más o menos yo no tengo más que decir. No sé si Taco quería comentar algo. No, solo añadiría esto, que es una frase que también a mí me gusta, que ya salía en la primera edición. Rokugan, que es el mundo en el que se basa Leyenda, no es Japón. O sea, ya está. Que hay mucha inspiración de Japón, sí. Que a mí, por ejemplo, me atrae mucho la inspiración japonesa que hay, sí, pero no lo es. O sea, al final no lo es. Hay que tener en cuenta que tiene, sobre todo Japón es el que tiene más peso, pero tiene cosas pues que puede ser de China, de Corea, bueno, de sudeste asiático. Y luego tiene cosas como los Shugenjas que John Wick o el que sea en su momento se lo han inventado, porque sí, chicos, los ninjas en verdad no existían. No, eso es una mentira ninja para que no creamos en ellos y por no actuar. Son novelas y quedan muy bonitas, pero es un ejemplo de hacer ficción, porque el rol es ficción, no es historia, no es hacer algo tal. Entonces está muy bien inspirarte, coger color, pero siempre y cuando saber que estás jugando un juego de rol. Sí, además, cuando presentemos un poco los clanes, veréis que tiene un carácter súper marcado. Es decir, el león es el que hace tal, el grulla es el que hace cual. Y dentro del estereotipo de clan que se plantea, los jugadores pueden hacer el personaje que quieran. Pero digamos que el clan te empuja a crear ese personaje. Insisto, no vamos a adelantar, porque bueno, más o menos Taco nos ha comentado la primera edición de Leyenda, y para mí llega ahora la segunda edición de Leyenda, que para mí sí que fue la revolución absoluta. Cuidado, te tengo que hacer una anotación para que no la sigamos liando. Vale. La segunda edición de Leyenda como tal es la Leyenda de 20. Es almanaque, ¿no? Es el almanaque y toda la Leyenda de 20, que fue lo que era la ambientación japonesa que se hizo para D&D. Lo que conocemos aventuras orientales. Lo conocemos como aventuras orientales. Lo que pasa es que aquí en España muchas veces decimos Leyenda segunda edición, porque es verdad que aquí la que más se compró tenía un bonito segunda edición puesto. Vale, ya te entiendo. Es decir, compramos la primera edición de reglas, tuvo 2 ediciones. Sí, aquí todas 2 ediciones, todas 2 ediciones, tanto en inglés como en español. Y aquí la que casi todo el mundo compró acabó siendo la segunda edición, porque de la primera se vendió. He visto a algún colega, a Calagar, de hecho le vi que tenía una primera edición de... Creo que no tenga él, pero que la segunda muchas veces no hay ese error que decimos segunda, pero la segunda es la primera, para que nos entendamos. Para que nos entendamos, la segunda usa el sistema que los roleros con más puntos de experiencia conocen como tirar y guardar. Correcto. Y la segunda es la del sistema de 20 de D&D, que era una adaptación. Correcto. Era una adaptación del mundo de Rokugan al mundo de D&D. Tenía sus detractores, tenía sus admiradores. Yo estoy de acuerdo con Taco. Me quedo en este caso con la segunda edición. Por muchas cosas. Y una de las cosas que quería comentar es que Leyenda marcó también cómo hacer módulos y libros de rol. Veníamos también de Vampiro y de pronto tenemos los libros de clan de Vampiro, ¿no? Malkavian, Brulla, Tremer, y de pronto Leyenda da un remozado más, crea sus propios libros de clan, donde la historia que ya conoces te la detallan y te amplían un poco en lo que estás ahora mismo. Pero es que además el espacio estaba muy bien aprovechado, porque los laterales
de los libros, que serían unos 5 centímetros, y estaré diciendo mucho, tenían pequeñas historias o pequeños reglamentos. Pero es que ahí no queda la cosa. Fue también el libro en el que se creó, y creo que esto todos los roleros lo dirán y estarán de acuerdo conmigo, se creó el mejor módulo para un sandbox. Es decir, enseñó a hacer sandbox a los siguientes juegos, a cómo se tenía que hacer. Y estoy hablando de La Ciudad de las Mentiras. Aunque fuera de micro hemos hablado entre nosotros, ¿no? Que decíamos que Otosa Nuchi, ¿no? Otosa Nuchi no, La Corte de Invierno. Es que era diferente. Kyuden Kakita, La Corte de Invierno, también te daba como un sandbox, pero yo siempre lo vi como unas reglas para hacer tu propia Corte de Invierno. No, a ver, lo que pasa, yo porque La Corte de Invierno las jugué todas y las que me inventé. Pero, a ver, lo que pasa es que el problema de La Corte de Invierno es que La Corte de Invierno te decía, mira, en esta corte va a pasar todo esto. Pero ni siquiera era un sandbox. O sea, era como que tú leyeras una novela y había tropecientas ideas. A ver, una de las míticas era el enfrentamiento entre el Kakita y el escorpión cuando se descubre, digamos, el rollo que tiene el Kakita con la mujer del escorpión, que no me acuerdo el nombre, con Kachiko, exacto, que es uno de los romances míticos que hay por ahí por primera. Pero quiero decir, ¿qué diferencia hay? Que es lo que dices tú, La Ciudad de las Mentiras está escrita como un sandbox, está cada parte, y Otosa Nuchi no, en español llegó muy rara, llegó poco, pero también está muy en plan, que es todo lo que ya es la definición del golpe de escorpión, incluso el ataque escorpión, y la definición de todo lo que eran los clanes imperiales. Eso también está escrita como un sandbox, pero para mí es lo que dices tú, para mí el sandbox puro y bien escrito y bien ordenado es La Ciudad de las Mentiras, sobre todo porque metías un tío ahí y lo sacabas 3 años después tan tranquilamente. Pero mira, fíjate, había incluso más, ¿no? Es decir, en todos los juegos de rol tienes un bestiario, es decir, incluso en la llamada tenías un bestiario. Aquí llegaron a ir mucho más, porque los bestiarios que se sacaron, voy a matizar 3, que serían Portadores de Jade 1 y 2, ¿vale? Y La Senda de la Sombra, que bueno, nos lo han vendido como un libro de clan, no es un libro de clan, es más bien un pequeño bestiario para jugar con la sombra, con estos ninjas que no pertenecen al clan del escorpión. Pues estaban también contados que no eran una ficha con unas estadísticas y unos poderes, era una descripción de un cazador de brujas Kuni, ¿vale? Que te introducía al esbirro, al malvado, y luego una serie de reglas para que tú las aplicaras. Y eso fue una cosa que se estuvo manteniendo en toda Leyenda. Mezclaban un poco el apartado de reglas con el apartado de trasfondo, con lo cual te estabas empapando de las dos cosas y tú no te dabas ni cuenta. Yo creo que me acuerdo de Ciudad de Mentiras, bueno, aparte, como está explicado en general, creo que venía un diario de Grulla, no me acuerdo el nombre, que también te contaba un poco para que tú tuvieras esa inversión en la historia. A mí me parece, ya te digo, fue la primera campaña que jugué de Leyenda, un juego también influye, y me pareció maravilloso. También es verdad que yo no me he leído entero porque yo no la dirigía, entonces... No, es decir, experimenté jugándola, pero... Yo como máster que lo tengo y que me lo he leído, creo que es más sorprendente como jugador si dejas tu mente volar y piensas todo lo que puedes hacer en una ciudad como, ¿sabes? Como La Ciudad de las Mentiras, y lo dejas volar y empiezas a hacer cosas. Me parece sublime en ese aspecto. Sí. Yo eso es que añadiría solo una frase, o sea, yo Leyenda fue los primeros libros de rol que me compré solo, exclusivamente para leerlos. O sea, yo tengo las sendas y hay sendas que no he usado absolutamente nada de ellas. A mí me pasó, yo me leía muchos libros de vampiro. Yo de Leyenda me compré los que me interesaban. Y luego ya de mayor y con poder adquisitivo, chamulleando en segunda mano, terminé de comprarme todas las sendas que me faltaban. Ya las tengo y el problema de Leyenda es que
¿por qué no comprarte esto que no te vale para nada, pero no lo tienes? Ese ansia de coleccionismo que decimos, el rol no es caro, el coleccionismo sí. El coleccionismo además es voluntario, es decir, si tú quieres meterte en esta fiebre, te metes y ya está. Si os cuento mi drama, que yo no tenía todas las sendas porque éramos jóvenes, había que salir, había que gastar, pero perdimos parte de los libros en una mudanza. Oh, Dios mío. Qué dolor. Eso duele además, porque empiezas a ver cajas y cajas, está en esta caja y en esta de las sábanas, pues si lo he metido aquí en último momento, sí, me suena mucho. Pero la Ciudad de Mentiras no, se estropeó la caja, fue lo único. Pues mira, yo la Ciudad de la Mentira la tengo sin caja. Bueno, dejando las baterías. Bueno, la tienes sin caja porque aquí llegó sin caja. No. No, yo tenía la caja, se me estropeó. Ciudad de las Mentiras llegó con caja. Sí. Lo tenía con caja. Pues yo tampoco tengo la caja. Pero es que a ver, vamos a matizar. Es que en el momento de la caja era como, entendámonos bien, no era una caja de cereales, pero era como una caja normal y corriente que tenía los libros y decías tú, ¿para qué quiero yo esta caja? Ya al cabo de los años pues la tiras. Porque la adultez se gana con los años y sube y baja. Y no sabes lo que tienes hasta que pasa tiempo. Y por eso mucha gente tiene los libros pero no tiene la caja. Lo que sí que no vino en caja, que ahora estoy haciendo de memoria, es Tumba de Yushiban. No, la Tumba de Yushiban no vino. Que sí que estaba en caja y aquí llegó sin caja. Pero ves, mira. Por cierto, y perdona, que muchas veces se habla de la Tumba de los Horrores y de módulos estos asesinos de otros juegos. Sí, yo siempre he dicho, si alguien quiere un módulo asesino en Leyendas, que hay varios, pero Tumba de Yushiban... Bueno, pero vamos, digo una cosa y utilizo mi poder como jefe y ya pasamos a tercera y cuarta, ¿vale? Porque podríamos quedarnos en segunda. Es que personalmente creo que Tumba de Uchiban es un mal módulo. Sí, estoy de acuerdo. Es un mal módulo, es decir, creo que es muy mítico por el personaje que es muy mítico porque además como gancho utiliza... Ni siquiera, porque Yushiban, para conocerlo, no sé si... Sí, es famoso. Sí, es famoso. A ver, es famoso... Tú puedes estar toda tu vida en Leyendas sin conocer a Yushiban. A ver, y tú puedes estar jugando D&D toda tu vida y no conocer un nigromante. No, pero que quiero decir que tampoco nada de Leyenda te lleva directamente a él. Si tú no quieres, no, evidentemente. Pero a Tumba de Uchiban se aprovechaba de un gancho de aventura que tenía justamente Ciudad de las Mentiras. Y luego te metía a la Tumba de Uchiban. De hecho te recomendaban que subieras con cuántos niveles tal, que era la moda de que tenemos tener un módulo matador. Pero bueno, vamos. Siempre está bien tener un módulo matador, como reto. Yo no lo dudo. Y vamos a pasar ahora un poquito tercera y cuarta, que nos va a hablar a Ninu, que ha jugado más, lo conoce más. Y nosotros pues ahora nos toca escuchar y opinar un poco. Bueno, ya sabéis que yo soy un desastre con los sistemas, pero se va a intentar. Yo, aunque algo jugué de primera, yo empecé por la puerta grande con tercera. Entonces yo en el momento me flipé, las cosas que se pueden hacer. Pero luego con retrospectiva, sobre todo con la cuarta, me di cuenta que en el fondo tercera no deja de ser un sistema con un combate muy complicado, un sistema muy desequilibrado. Los duelos de Jayutsu eran horribles, porque Mesego Kármico era 20.000 golpes. Tú eras el mejor cacta del mundo. Te venía un cangrejo con su tocha armadura y sus mierdas de tal. ¡Hala! Le podías hacer 20 duelos que no lo bajabas. Con lo cual, creo que era un sistema que tenía que pulir muchísimo. A nivel de avance, avanzó mucho en la historia, con los 4 vientos, todo esto. Correcto. Pero el sistema... Me gusta mucho que hayas dicho eso de las reglas, porque fue lo que me alejó a mí de tercera. ¿Qué ocurre? Por eso digo, yo pasaría un tupido velo a tercera y no hablaría mucho más. A trasfondo sí que tiene libros interesantes, pero... Es imprescindible. Aunque luego repasaremos un poco la historia de Rokugan, simplemente para saber, tercera hasta dónde llega de la cronología de Rokugan, aproximadamente. Pues eso sí que no me acuerdo, porque ahora mezclo todo, porque no sé en cuarta ya lo de... Sé que 4 vientos y no sé qué. Mira tú ahí a ver si el taco tenía. Lo tengo, estoy aquí. Diría que tercera queda justo cuando entra el dragón como emperador tras el golpe y el acodo. Te lo miro. Sí.
Yo creo que tercera llega hasta ahí, ¿eh? Llega hasta que un dragón toma el trono imperial. Vale. Yo, si no me equivoco, 7. Vamos, ya te digo, es lo que dices. Lo que pasa es que el problema de esto es que ya en aquella época yo lo que jugaba era nuestro Rokugan, que no tenía que ver con esto, pero creo que si te lo voy a... Mientras sigues hablando de cuarta, te lo confirmo. Es que yo, como aparte mucha historia iba por un juego de cartas, llegaba un momento en que ya no sé cuándo terminaba una edición, empezaba otra, entonces la información está difusa. Luego hablamos un poco de los juegos de cartas antes de llegar a la quinta, para la importancia. Y luego ya vino cuarta, que yo creo que fue un gran acierto, porque el espíritu es tercera, o sea, en ese sentido ves muchas cosas de tercera, pero es un sistema mucho más balanceado del reglamento, mucho más equilibrado, simplifica muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, el caso de los duelos me mola, porque el duelo es lo que tiene que ser, un golpe y algo kármico, no estás 1000 años tirando dados para ver quién golpea primero, recopila muchísimas reglas, muchísimas opciones que luego pule, y te explica muy bien todo de los aumentos, cómo funciona, y lo de las posiciones, que según la posición que estés, de los anillos de agua, fuego, tierra, te dan unos bonos y demás. Entonces, cuando te vas a un combate, te ponías una posición, creo que en quinta algo también parecido, y te da una serie de bonos. Entonces yo creo que cuarta es el sistema perfecto. Coge todo lo bueno de tercera y cosas anteriores y lo hace equilibrado y bien. Y a nivel de trasfondo de historia, lo de libros que hay. En castellano no tanto, pero en inglés... Sí, porque a esto quería llegar. Es decir, pues si estábamos hablando que en primera edición este sistema que acabamos de hablar tanto, Taco y yo, la historia avanzaba, llegaba un poco a lo que sería la muerte de Toturi y el legado de sus hijos. Tercera ocuparía otro periodo histórico de Rokugan, que llegaría hasta el ascenso del clan, no del clan dragón, de una personalidad del clan dragón al estatus de emperador. Que ascendió ahí por eliminación. Pero bueno. Sí, bueno, tiene una historia, pero... Sí, está largo. Luego cuando hablemos de las cartas, espero que salga la historia del dragón en las cartas. Bueno, es que de las cartas hay mucho que hablar, es decir, bueno y malo. Creo ya, mira, vamos a abrir el melón. El juego de Leyenda de los Cinco Anillos estuvo acompañado en paralelo de un juego de cartas coleccionables. No, de hecho no acompañado. El creador, lo que inició tu Leyenda fue el juego de cartas. Sí. Perdona. Entonces, el juego de cartas, además, para mí es el juego más completo y es un juego exigente. Hablamos de... No lo busquen ahora, porque ahora hay una nueva edición, que es la de la caja aquella que ya de hecho le han gastado. Hablamos de un primer juego, que ahí no sabrás más cuando apareció, más o menos. En el 95, creo. En España no, en el original. En España no me acuerdo en qué año llegó. A mí ya me tocó empezada, pero creo que es del 95. Vale, porque luego salió otro juego que era un poco diferente. El LCC. Claro, el primero era TCG, que era de los sobrecitos como Magic, compras y te van tocando aleatorios, y el que había hasta ahora era LCG, que comprabas los packs fijos. Vale. Este juego último, el de los packs fijos, sería lo que llamaríamos quinta, que luego Ainhoa y yo hablaremos un poquito de él, que estamos enamorados de él. Y bueno, vamos a hablar un poquito del juego de cartas. El juego de cartas tenía una cualidad importante, y es que los jugadores, a través de ciertas elecciones, podían influir levemente, vamos a dejarlo así, en el desarrollo de la historia de Leyenda de los Cinco Anillos. Y lo cierto es que el sistema funcionó muy muy bien desde mi punto de vista y de manera narrativa, un poco hasta los Cuatro Vientos. Pero claro, ahí tengo que decir una cosa, es que además, aparte de las decisiones que había detrás de los jugadores, había una persona que se llama Richard Wolff, que era un poquito, entendámonos bien, ¿vale? Era como el CEO de Disney, ¿no? El que pone sentido a todas las novelas y a todas las historias que se lanzaban, entonces pone sentido. Entonces una persona escribía una novela y decía, a ver, no puede haber 8 millones de unicornios. ¿Por qué? Porque 8 millones de unicornios son todos los unicornios que hay en todas las dimensiones de todos los juegos de rol. No pueden ser, hay tantos. Para que me hagas una idea. Tenía una idea clara de por dónde tenía que ir la historia, y luego dejaba a ciertos escritores que dedicaban esa historia dentro del mundo que él más o menos tenía controlada. Con eso, Leyenda empezó a avanzar y tuvimos varios arcos, ¿no? El primer arco importante que recuerdo yo sería el Día del Trueno y la caída del escorpión, el Scorpion Clan Cup,
que no sé si... que básicamente, es que hay mucho que hablar. ¿Os parece bien si hablamos un poco del trasfondo de Leyenda? Vale. Y porque es que vamos a estar diciendo cosas que están pasando y creo que nos vamos a despistar. Vale, el trasfondo de Leyenda es el siguiente, ¿no? En los cielos celestiales vivía Onotangu, el dios de la luna, y Amaterasu, la diosa del sol, que empezaron a darse un paseo prácticamente y a nombrar cosas, y con ese paseo empezaron a asistir pues los pájaros, el río, los ríos, los mares, etcétera, excepto una parte muy 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 pequeñita que les sentía mucho miedo, que se ocultó de ellos y se quedó como la sombra informe, ¿vale? Que sería más adelante lo conoceríamos como la sombra. De la unión de estos dos dioses nacerían 9 hijos. Y siguiendo un poco la historia griega, Onotangu descubriría que uno de sus hijos lo mataría. Era un poquito así la historia, ¿no? ¿Me equivoco o no me equivoco? Sí, tira, sigue. ¿No? Pasa que en primera no eran los 8, eran 7 todavía. Sí, pero tú ten en cuenta que es Fulen, es uno, y Ryosun, que murió en él. Al final la historia es la que tú dices, o sea, que tienen 8 hijos, y ahí la historia de que se sabe que él va a ser traicionado, y entonces, de hecho, es lo mismo que Zeus, que cuando en la historia griega, o sea, entonces se decide comer a sus hijos, y en el último hijo, pues en vez de darle el hijo, le da una piedra y luego enseña al hijo a pelear. ¿Enseña a pelear? Lo que decíamos, Occidente. Totalmente cierto. Cultura griega. En esta pelea, su hijo raja el estómago a su padre y caen todos, a través de un agujero en el cielo, caen a la tierra. Y en la tierra, ¿vale? Todos llegan. Por lo bonito, y cae la sangre de él junto a las lágrimas de ella, que es cuando se forman los hombres, por ponerle el momento romántico. Bueno, ten en cuenta que ya había hombres en la tierra, ¿eh? Eso te iba a decir yo ahora. No, pero digo, los clanes se forman así, al menos en la... Bueno. No, tira, sí. Tenemos en cuenta que estamos contando la historia desde el punto de vista de los ganadores, pero es verdad, ahí había gente que vivía antes. Correcto. Es que es muy importante. Bueno, que luego nos acusan. Bueno, pues todos los hijos cayeron en la tierra, pero uno cayó tan fuerte que llegó hasta el Jigoku, es decir, hasta el infierno, que fue Fulen. Y el resto cayeron diseminados por lo que sea por todo Rokugan. Un último hijo, Ryosun, a la caída se mató, se rompió el cuello y se quedó como una especie de fortuna de los muertos. Es una cosa rara, ¿vale? Pero sí aparece, pero no aparece como, nunca llegó a existir como clan y como persona. En la salida de estos dioses, de estos kamis, decidieron que tomarían este territorio como suyo, como propio, y lo gobernarían. Y dedicaron a hacer, y esto es importante por una cosa que vamos a contar después, un torneo para ver quién sería el regente. Entonces, cada uno utilizaba un poco aquello que más le definía, ¿no? El cangrejo, su dureza y su fuerza física, el unicornio, su astucia, el escorpión un poco ese... Vamos a decirlo así, juego sucio. Al final de todo este gran torneo solo quedan 3. Queda Togashi, queda Hantei y queda Kodo. Togashi, sentado en una piedra, dice que él no participa en ese torneo, que el ganador será uno de sus 2 hermanos. Y a Kodo y Hantei pelean por ver quién tomará el trono. En un último momento, la furia de Akodo, que sería el león, el formador del clan león, le ciega, cosa que aprovecha Hantei y le vence. Y ahí es cuando se produce uno de los momentos también más épicos de toda Leyenda, ¿no? Es cuando Akodo jura lealtad a Hantei diciendo: cuando caiga el último Akodo, caerá el último Hantei. Que es como una promesa que se utiliza mucho para jugar contra el imperio. Entonces se forma el imperio.
Y Hantei divide el imperio en secciones y da como funciones a cada uno de sus clanes. El clan, por ejemplo, el cangrejo serán los defensores del imperio contra el daño exterior, contra aquello que pueda venir del exterior, más allá en las tierras sombrías, donde vienen los monstruos. El clan unicornio serán los exploradores, serán sus ojos más allá de sus propias fronteras. El clan dragón será el que guarda un poco la pureza espiritual, monjes, sabios. El fénix serán los estudiosos de la magia. Estoy resumiendo mucho. La grulla será aquella gente que hace que merezca la pena vivir en Rokugan, ¿no? Artistas, buscadores de belleza. El escorpión siempre será aquel que busca el daño desde dentro del imperio. Y siempre serán los más leales al imperio. Akodo es la fuerza, Akodo, el león es la fuerza armada, es la mano derecha, es el ejército. Pero hay que entender que estos aspectos todos los clanes tienen un poquito de cada uno. Y creo que en Quinta está mucho mejor representado eso, esta idea. Yo creo que matizaría que el escorpión es el que hace las cosas que nadie quiere hacer para no manchar su honor. Correcto. ¿Vale? Las cosas que son necesarias hacer. Sí, pero que nadie quiere hacerlas. Entonces, en este momento sucede lo que se llama el Día del Trueno, ¿no? Fulen se levanta, carga contra Rokugan, el imperio, y cuando todo está a punto de desaparecer, un monje extraño llamado Shinsei convoca a un campeón de cada clan que consigue vencer a Fulen. Y desde ese momento se proclaman los mil años de paz. Mil años en los que, digamos, Fulen está exiliado, no puede volver. Hay ataques, hay pequeñas guerras contra las Shadowlands o contra las Tierras Sombrías, pero no es esa amenaza que nos hace pensar en él constantemente. Y es el momento en el que, y 1000 años después, es el momento en el que estamos en Rokugan, el momento en el que empezamos a jugar en Rokugan. ¿Alguien más quiere seguir o sigo yo? No. Perfecto, ¿eh? No, es eso, o sea. Gracias. O sea, primero apareces con todo este background, que por eso decía yo antes que las tierras sombrías son relativamente todavía débiles y a partir de ahí vuelve a renacer. Exactamente, porque estamos justo en el momento en el que, digamos, el fin de la profecía se puede cumplir. Fulen puede volver. Y en este momento empiezan a pasar cosas que es lo que decimos, que es lo que tiene la fuerza de leyenda, que no pasa en otros sitios. Es lo bueno y lo malo. Es decir, tú eres partícipe de ello, pero siempre te conviertes en una especie de personaje secundario. ¿Dónde estabas tú el día del golpe del escorpión? ¿O dónde estabas tú el segundo día del trueno? Son preguntas que se resuelven en partidas, de alguna manera, porque el juego te incita a ir a estos sitios. Bueno. El problema es lo que dices tú, que el problema es que o te salías, digo yo, porque yo como máster me salí de esas líneas, o sea, o te salías de esas líneas y jugabas un poco a que había cosas que tus jugadores no disfrutaban, como a lo mejor un golpe de escorpión como tal, que como tal yo nunca lo llegué a jugar, o te metías en eso de hostia, ¿cómo te hago sentir partícipe de un golpe del escorpión? O te hago un grupo de escorpiones, o te hago un grupo de Akodos que son los que van a estar puteados luego, o qué te hago para realmente que vivas, que es el problema que decíamos de inicio de primera, que a veces si seguías esa estructura estabas más un poco como espectador y tenías que ser ya un trabajo del narrador, es decir, no, pues si te lo pongo muy de telón de fondo y tú estás haciendo una historia que no tiene nada que ver. O si te meto para que realmente pues tú tengas un peso en esa historia. Pero claro, en historias eran tan potentes que había historias muy difíciles de meter, sobre todo cuando la gracia de leyenda era que cada uno jugara a su clan y que cada uno se relacionara entre clanes, porque todos los clanes, como habéis visto, tenían particularidades. Había una tabla en su momento, que si vais al Cornetín la veréis, que hicimos Kai y yo, una tabla de relación en que se veía el cangrejo odia a no sé quién, a los otros los considera honorables, y eso es una de las gracias que tenía el que realmente
tíos que están al lado, los León y los Grulla no se pueden ver. Yo a eso le veo un problema muy grande. Una que es siempre, que lo hacemos todos, caer en los estereotipos. Parece que lo que dices tú, si es León tienes que odiar al Grulla, y a veces es un poco cansino. Y lo segundo, a veces parece un chiste de taberna, entra un Grulla, un León, un Escorpión. Entonces hay grupos que a veces no sabes cómo meterlos y queda muy raro. De hecho, nosotros la última campaña que estamos jugando somos todos la misma familia Escorpión. Por eso mismo, porque si no a veces depende de qué historia dices tú, cada uno tiene sus intereses. En Vampirum todavía, que es un juego más individualista, ¿no? Pero en la leyenda es como, bueno, cada uno tiene sus intereses, ¿qué haces aquí? Es complicado. Bueno, creo que eso que estamos hablando ahora mismo lo resuelve muy bien el módulo de quinta que tú y yo conocemos, el de la corte de invierno, el de cortes de piedra. Sí. Creo que lo resuelve muy bien con la mecánica que propone. ¿Cuál es? La mecánica. Luego hablamos de ello. Es decir, ya hablamos de ello en el cornetín, ya hablamos y escribimos de ello, que nos gustó mucho, pero la mecánica que propone me parece brillante en ese aspecto. Y cómo hacer el golpe del escorpión, Taco, te digo que lo mejor es que los jugadores no sepan que está jugando el golpe del escorpión. Pero por eso te digo que al final hacías un golpe de escorpión que es una de las cosas más potentes que hasta llegaron aquí, hasta las novelas llegaron a España. Novelas no. Sí. O sea, que es una de las cosas súper potentes cuando toma cuerpo todo esto de cuando caiga el último codo, caerá el último Hantei, y cuando los escorpiones hacen lo que deben de hacer, como un poco decía ahí, ¿no? De oye, aquí hay que enfangarse, alguien tiene que quedar mal y voy a ser yo. Y toda esa potencia que al final yo como narrador, que es el punto de vista que siempre he jugado de leyenda, hostia, se pierde. Que habrá narradores que me digan, no, porque puedes, sí, lo puedes hacer, si no digo que no lo puedas hacer, pero al final es tal la envergadura. Chicos, si os parece bien, vamos avanzando un poco, porque es que simplemente con el golpe del escorpión nos podremos quedar un podcast entero. Y si os parece bien, y a los oyentes también les gusta la idea, les proponemos que si están interesados podemos o dramatizar un poco algún evento de leyenda, es decir, el golpe del escorpión, contándolo los hechos o contando sus historias, lo que sea, o hablar de personajes, porque es otro punto fuerte de la leyenda de los Cinco Anillos, que sus personajes realmente se sienten vivos, se sienten dinámicos, es decir, estás ante alguien importante cuando se presenta, algo va a pasar. Vale, estamos en el principio del juego, es decir, en el área que nos propone el juego para jugar, vale, que son unos poquitos años antes del golpe del escorpión, ya todo se empieza a ver. Y en el golpe del escorpión lo que pasa es que los escorpiones tienen la certeza de que el Hantei, que el siguiente heredero, va a ser poseído o va a ser dominado por Fulén, y su decisión es hacer un golpe de estado, tomar ellos el poder y haciendo honor a su deber, salvar Rokugan, porque su lealtad no es hacia el emperador, es hacia Rokugan, es hacia el imperio. Pasan millones de cosas, un dramón griego en todos los aspectos. Es que ahí iba. es que digo, es decir, si tuviéramos que hacer esto, es un podcast entero y sale mal. Y tiene momentos, las imágenes más fuertes que he visto yo en un juego de rol y en un trasfondo. Y quizá es lo que he hecho de menos en quinta, esos momentos de fuerza que tú ves en un momento de madre mía la que se ha liado, de echarte las manos en la cabeza. Pero quinta no lo puede hacer precisamente por lo que decís, porque si lo hace volvería a caer en los fallos de primera. Ya, pero el tema es que que yo de quinta no me conozco la historia, solo he jugado. El tema de quinta es que propone muchas cosas pero no matiza nada. Es el problema, que para enterarte la historia hay que tirar de relatos. Entonces ya no los tienes en un libro. Te tienes que ir a relatos de FFG, de las cartas de esto. Y claro, sobre todo en primera era muy fácil tener un libro que te cuente cosas. Aquí, si no sigues los relatos, no te enteras de la trama. Porque toda la parte de Kachiko, de Soju, de lo que sea el golpe, de cómo vaya la historia, viene de todos los relatos. Con lo cual, sí, bueno, ha sido su apuesta, con lo cual, bueno, tenemos que respetarla en ese sentido.
Tras el golpe del escorpión, el escorpión es expulsado de Rokugan, se va a las arenas ardientes, sus clanes, sus tierras son divididas entre distintos clanes y la profecía poco a poco se va cumpliendo hasta que empieza una especie de guerra entre clanes. Ahí ya surge el Amantis como clan mayor, o no como clan mayor, todavía no llegaría a clan mayor, pero sí que llegaría, sí. No, mira, ya que me has picado, te lo voy a contar. Lo era antes, te voy a picar más. No, ahora voy. Y la importancia del Amantis dentro del que creo que venía a cubrir un hueco importante en el mundo de leyenda para terminar de gustar a más jugadores. Las cosas se van degradando, el imperio va siendo, te vas dando cuenta que se va corrompiendo, van pasando cosas, un asalto de no muertos toma el paso Veiden hacia Tosanuchi, etcétera, etcétera. Y nuestros héroes, nuestros vengadores de leyenda de Rokugan, hacen un último intento con el Shinsei, que declara que encuentra a los nuevos 7 truenos, no voy a decir quiénes son, y se van a vencer a Fulen, que está en el cuerpo del último emperador. Pero en esto hay una cosa muy importante, de que alguien tiene que cuidar la puerta, ¿no? Y en mitad de un asalto hay un señor llamado Yoritomo que un señor llamado Kisada y otro llamado Toturi le dicen quédate aquí, y Yoritomo le dice a Kisada y a Toturi, yo me quedo aquí, pero cuando salgáis con esa puerta me vais a declarar clan mayor. Por eso te digo que esto es una cosa que ha evolucionado mucho con el tiempo. Es decir, primero está la alianza de Yoritomo, que es una alianza entre clanes mayores justamente para defenderse de los grandes clanes, de esta clan war que estaba surgiendo. Correcto. Y luego el ascenso a gran clan cuando Toturi, después de Día del Trono, es coronado emperador y tiene que hacer justicia a su palabra. Porque es importante, creo yo, la Mantis, porque en toda esta historia que hemos contado de grandes clanes, de Kamis y tal, había algo que se había perdido, y es el concepto de humanidad, de los humanos, de nosotros. Todos estábamos como al servicio de los Kamis, y los Kamis nos habían puesto una labor, y no había ningún representante dentro de este mundo que no fuera bueno, y lo voy a poner entre comillas porque nosotros tres sabemos de lo que vamos a hablar después, ¿vale? De esta humanidad, que no tiene que ser buena, que puede haber malos también, hay malos en la Mantis, pero esa transformación, esta unión de todos contra cosas más grandes para hacernos, es yo creo que un poco lo que representaba la Mantis, que luego pues bueno, se transformó en piratas, etcétera, etcétera, tuvo su historia, pero bueno. Como decía un amigo mío, la Mantis fue el primer séptimo mar que hubo. Yo lo dudo, decir... No, que la coña. Tú ten en cuenta que en el juego, en el orden social que proponía el juego, sí. Los que no eran samuráis no eran nada. Y técnicamente, justamente por el origen de la Mantis, estos que no eran nada pasaban a ser algo. Podían ser algo. Es un poco la idea. Es una evolución, es decir, tiene mucho más cosas, es decir, y insisto, cada clan debería ser un podcast en el que hablamos de su origen hasta el final, hasta su concepto, y no tenemos tiempo para ello. Voy a ignorar un poco el periodo de Hayden Emperor a Spirit Wars, que serían las ampliaciones, que serían pues todo el tema que hay del Colat, todo el tema con los Spirit... ¿Qué? Lo importante que es hablar del Colat. ¿Cómo puedes...? No, a ver, el Colat lo tengo puesto, y es importante hablar del Colat porque creo que son los mejores antagonistas de Leyenda de los Cinco Anillos. Ni demonios, ni Kami, ni nada, es decir, el Colat. Pero vamos un poco a dar un vistazo general. Y llega con la muerte de Toturi, que Toturi muere y deja 4 hijos. Deja 3 legítimos y un bastardo. Y estamos en un nuevo arco en el que el imperio tiene que apoyar a uno de estos de futuros emperadores para encontrar el emperador, y los clanes se alinean y se posicionan con cada uno de ellos. Eso se resuelve desde mi punto de vista un poco de manera torticera, porque sale elegida Sudao, pero de Toturi Sudao,
pero no les gusta y quieren un Hantei, cogen un poquito a Hantei Naseru, un poco ahí de refilón, y a nadie le gustó, pero la historia es súper chula, de verdad. Toda esta presión, y además que los 4 candidatos fueran tan diferentes, porque Kaneka era el típico personaje caído que se alza, increíble. Toturi Sudao era la hija guerrera, valerosa, la general. Hantei Naseru era el cortesano por antonomasia, y Toturi Suzeru, creo. Cezaru era el Sugen, es decir, teníamos todos los aspectos. Y al final, pues bueno, gana el cortesano un poco de aquella manera, porque Sudao muere en extrañas circunstancias. Si os hemos hecho spoiler, pues haber leído el libro, ya está, y punto pelota. Luego no sabría más que decir, porque llega un momento de inestabilidad que acaba con que el dragón celestial, insisto que esto es un resumen, es decir, que es que esto pasa muchas cosas. Un dragón celestial, con la muerte de Naseru, declara que no va a volverse a una guerra entre clanes ni entre facciones, y que va a hacer un campeonato para escoger el nuevo, emulando el primer campeonato entre los kamis, para escoger el nuevo emperador. Y el nuevo emperador, en ese campeonato hay muchos intereses ocultos. Uno de ellos de nuestros amigos Kolat, que quieren colocar un emperador para poder manejarle, y gana pues el famoso dragón, que aquí se cerraría 3ª edición. Y 4ª edición ya no sé dónde llega, porque aquí el tema de las cartas fue muy difuso, fue un poquito mal, y no sé hasta dónde llegó, porque aquí llegaríamos casi hasta el final un poco de Todo Leyenda, en el que a alguien se le metió entre ceja y ceja que debería aparecer la araña, el clan de la araña, y desaparecer el mantis, y ahí se acabó. Este es un poquito, a grosso modo, la historia de Rokugan contada a grandes pinceladas, insisto. Para contar toda la historia de Rokugan necesitaremos un podcast entero. Yo creo que solo señalar el famosa carrera por el trono, que además que las cartas fue impresionante, porque iba ganando el señor Moto Chagatai, pero apalizando, y de repente el mazo se nerfeó y de repente hizo plof. Pero me acuerdo de estar todos los días viendo a ver quién ha ganado con Teis. Sabíamos que la grulla no, que teníamos el mazo, pero bueno. Y luego ya se enlazó con Ihueco, con la emperatriz Ihueco, y con la segunda ciudad, cuando ya se van a explorar fuera de Rokugan y llegan a estas zonas que recuerdan más a la India, y crean la segunda ciudad, los araña que van explorando, y ahí cuando viene todo el tema de la creación de la araña y demás. Que esa parte, bueno, aparte ya la tengo más difusa porque las cartas juntas, pero menos. Es que fue un periodo muy extraño. A partir de la emperatriz de Hueco y las colonias fue como una cosa muy extraña en la que nadie sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Y todo esto es lo que decía Ainhoa. Tenéis que entender que toda esta historia, que estaba bien enlazada, estaba hecha a base de decisiones que ciertos jugadores o ciertos campeones, o incluso los propios jugadores de los clanes, tomaban en base a un juego de cartas. Salió Toturi Sudao porque los jugadores quisieron que saliera Toturi Sudao. Lo que pasa que muy a lo Somarda, muy a lo Zorro, sí, fue proclamada emperatriz, pero se murió en un combate súper honoroso. Y pusimos a Hantei Naseru, que nadie le quería, pero bueno. Aquí tengo que hacer matices. Nos hacían creer que decidíamos cosas que no decidíamos. Sobre todo después de lo de Quesada. Yo me acuerdo de ir a Coteis y de ir a Storylines y decir, uno que quede tercera, bueno, tú puedes saltar algo, ¿qué quieres dar? ¿Recursos para que la grulla deje recursos al león cuando estaban aliados? ¿O quieres enviarte al magistrado grulla? Eran esas decisiones. Y como mucho, si era un señor que tenía relevancia, le hacía una cartita. Sí. Y yo creo que es eso, que hay que matizar que no decidíamos, por desgracia. No. Decidíamos realmente más que en otras cosas, ¿eh? No, pero ya. Decidíamos entiendo por dónde vas. Decidíamos cosas muy tontas. Decidíamos, por ejemplo, si un duelista grulla se llamaba, tenía el sobrenombre Espada de Acero, por ejemplo. O iba a la escuela CODA a estudiar un año de Erasmus. ¿Eso qué significaba? Que el caquita que se había ido a estudiar un año de Erasmus en la escuela Codo, de buenas a primeras tenía Tactician. Sí.
Y ya está. Ya está. Y de hecho, mira, hablamos una vez, tuvimos una conversación muy larga con Callaghan, que hablábamos antes, y con Rubén, hablando de cómo ellos, las opciones que daban ya las sabían de antemano, hablando de Toturi y demás, con la cosa de cómo jugaban la final de uno u otro. Ellos tenían las decisiones tomadas de antemano. Y con Iwuko yo creo que se les vio mucho el plumero. Ellos no querían que ganara el Khan. Entonces, cuando Chagatai iba ganando, de repente nerfearon mazo. O sea, eso ya te indica que no quieres que gane. Y de repente sale Iwuko, que nadie sabe dónde sale, y la ponen emperatriz. ¡Hala! Pero bueno, eso no, de historias de estas te puedo contar yo con la Mantis millones, pero insisto, como es un juego, vamos a hablar de rol, vamos a volver a encazarnos un poco la idea, y ahora os invito a vosotros a que me habléis un poco de los grandes clanes. Es decir, yo he presentado un poquitín a la Mantis, pero ahora os dejo a vosotros que empecéis. Empezamos un poquito por orden, ¿no? Que sería el cangrejo, ¿no? Vamos a... Tú no, pues empiezo yo, que me gustan más. El cangrejo, digamos, para que nos situemos, representa, como decíamos antes, los defensores por antonomasia del imperio ante, digamos, estas tierras sombrías que son de donde vienen muchos de los males que atacan el imperio. Se crea una gran muralla, como no, muralla china, decíamos que se aprovecha todo, y en esa muralla se sitúa ese clan principalmente. ¿Qué pasa entonces? Para que se hagan una idea, es un clan poco dado a todo lo que es diplomacia, aunque tienen buenos diplomáticos. Es un clan que las peleas que hacen suelen tender a ser menos honorables, ¿vale? Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos es que no suelen llevar katanas, por ejemplo. Entonces es un clan más tosco, más dedicado a eso, a ser pragmático, de yo estoy aquí para defender una muralla. Poco a poco, y porque eso fue un poco la idea de inicio, lo bueno de Cangrejo es que poco a poco esto se rompió. Entonces apareció, que para mí es una de las mejores incorporaciones de los cangrejos, los Kaiju, que son toda esta gente que se los añadieron como ingenieros para mantener esa muralla. Y entonces cuando un cangrejo empezó a ganar muchos puntos y dejó de ser tan los toscos que están defendiendo la muralla, entonces ya empezaron a aparecer también diplomáticos cangrejos de verdad. Y nos está enseñando Carlos que ir a buscar libros y forman esa función. Entonces sí que un poco lo que decíamos, si tú le das a un personaje, no en quinta, porque en quinta es un poco diferente, pero si tú le das un personaje cangrejo a una persona nueva de leyenda, pues ¿qué hacía? Pues el hombre o la mujer tosca, bruta, no acostumbrada a los politiqueos, muy directa, que en una sociedad oriental no está, de hecho, muy de combate y poco de esto, un poco de sociedad. Pero ya digo que eso fue cambiando, pero el principio era eso, los defensores del imperio. Ahora, ahí no, elige el que quieras, a mí me da igual. Yo la grulla, ya sabéis que... Pues tira con la grulla tú, que así me da menos rabia a mí. Pues la grulla es el número 2, en orden alfabético. Pues mira, está todo calculado. Vale, la grulla es el clan que representa sobre todo cosas como la elegancia, la belleza, la perfección. Es un clan que tiene una economía potente, que se encarga de, digamos, la parte más civilizada del imperio, si se me entiende, la política, las cortes. Por eso tiene grandes cortesanos que rivalizan sobre todo con los del Escorpión, pero en las cortes siempre va a haber grullos que están en su salsa y digamos van un poco más allá de la mera supervivencia y se centran en eso, en lo exquisito, lo perfecto, lo bonito. O sea, es como es además Oriente para eso, ¿no? La importancia de la belleza. Y luego tiene unos grandes duelistas, que son los Cacta, que son de los mejores duelistas del imperio, para mí los mejores, no, pero bueno, son de los mejores duelistas del imperio, son maestros de la katana. Y poco más que decir. Familias que tienen: la familia Doji, la familia Cacta, la familia Sajina, la Daidoji y a lo mejor la Yasuki. Dejémoslo ahí. No. La Yasuki está bien donde está. Bueno, eso. Y ejemplifican un poco todo eso. Por eso a veces pueden ser un poco prepotentes o muchos, se pueden creer superiores, pero digamos que porque su idea es la perfección. Lo tienen que demostrar en todo lo que hacen. En una conversación, en un gesto, comiendo, en donde sea.
Bueno, pues me toca a mí, siguiendo el orden, toca el clan dragón. ¿Vale? El clan dragón fue fundado por la familia, por el Kami Togashi, que se supone que es el hijo más enigmático de Amaterasu. Por más de 10.000 años su labor ha sido la de vigilar y registrar la historia. Es decir, son, digamos, que los escribas de lo que realmente pasa. Pero tiene un aspecto mucho más reclusivo, mientras que no es que vivan aislados, pero tienen fama de solo actuar cuando se es necesario. En este carácter reclusivo de personas dedicadas a registrar el conocimiento, les ha otorgado también un carácter muy monástico. Familias tiene muchas, porque fue uno de los clanes que a lo largo de las historias le entraron y salieron muchas familias, con lo cual no voy a decir todas, pero sé que tienen la familia Togashi, que sería una familia con bastante mago, su genja, con bastantes samuráis y bastantes monjes, ¿vale? Es una medida muy heterogénea. Tiene la familia, a ver que me acuerde yo, Kitsuki, que esto siempre me ha hecho mucha gracia porque son la familia de detectives. Es la mejor forma, son samuráis, pero utilizan un método racional. Hay que entender que en Rokugan tu palabra puede estar por encima de la palabra de otra persona, si tomara como la ley. La familia Kitsuki lo que hace es justamente investigar las pruebas para que con su palabra poder hacer justicia. La familia Mirumoto, que sería otra de esas familias duelistas que es mejor que la grulla, añado. Que, bueno, la familia Mirumoto, que de hecho es la familia con piques de escuelas con la Kakita, justamente por ver qué estilo es mucho mejor. Se destacan sobre todo porque utilizan dos espadas a la vez. Correcto. La Kakita, en cambio, para que nos hagamos una imagen, utiliza lo que vemos siempre en los mangas y en los animes, ¿no? El desenfundado rápido. El regalo. El regalo. Y por último, me gusta, tiene muchas órdenes religiosas, órdenes de monjes, que no voy a decir porque algunas han durado más o menos, pero quiero matizar la familia Gasa, que es una familia de Sugenjas que salió del clan Fénix y se unió al clan Dragón por motivos que algún día comentaremos. Así que le toca a otro y debería por de gustos seguir. Personales, solo te voy a añadir a los Aizumi, que ya es cuando cogieron a los dragón, hicieron lo que quisieron y pusieron unos monjes locos que saltaban por las montañas. Vale, estos son, para que los oyentes se pongan un punto, son los Izezumi, son los monjes tatuados cuyos poderes le dan cuyos tatuajes le dan poderes. Se supone que esos tatuajes están grabados en la piel. Y atención spoiler, con una gota de sangre de su kami, ¿vale? Les infunde el espíritu que el tatuaje les lleva. Toca el león. ¿El escorpión de los altas? No. Estoy siguiendo el orden y el orden es Crab, Crane, Dragon. Estoy en inglés, Lion. Vale, que estás siguiendo el orden en inglés. ¿Tú misma? ¿Yo mismo? Pues si quieres tú, Taco, te dejo a ti, que seguro que te molan los leones. No. A mí, bueno, me gustan, pero... A ver, los leones los podríamos resumir como dos cosas. Primero, el brazo armado, igual que Grulla era el brazo político, podríamos decirlo. Los leones es un poco el brazo armado del emperador. Entonces, se pueden imaginar, al final son el que tienen el mayor ejército, y aparte del mayor ejército, la mayor organización de ejército. Eso incluye táctica, son los más dados a la táctica, pero también son muy honorables en el buen aspecto y en el buen aspecto, porque eso es una cosa que en leyenda siempre está presente, que el honor tiene dos caras, como alguno de los míticos aventuras que hubo, que tiene la cara de que tienes que cumplir a rajatabla del honor. Entonces, si cumples a rajatabla del honor, por ejemplo, para hacer una broma, no puedo atacar de noche,
pues no atacas de noche nunca, pues lo más que te va a hacer alguien es atacarte de noche a ti para aprovecharse de esa ventaja. He puesto un ejemplo tonto, pero sí que el león se pone esas dos bases, el honor que además es un honor muy suyo, que no es tampoco puramente el honor incluso más estricto desde mi punto de vista, y todo lo que es el político. Y tiene, aparte, una de las cosas que pasó muy de pincelada, no sé luego si en quinta ha vuelto, pero en primera pasó muy de pincelada, que es todo un respeto hacia los ancestros, que es una de las cosas que a mí más siempre me ha gustado jugar con León, que no tiene ningún clan. Entonces crearon ahí una especie de magia de ancestros que no tiene nadie, que para mí es una cosa, sobre todo, no sé, decidme vosotros si en quinta eso ha vuelto. No sé si ha vuelto, pero a ver, en quinta ha vuelto, ¿vale? Se supone además que el clan León, aparte de proceder del Kamiakodo, también procede de una familia de seres o de una raza de seres mitológicos que son los Kitsu, ¿no? Estos famosos hombres miedo león. Entonces los Kitsu y los León en general los veneran sus ancestros y veneran su antepasado Kitsu de manera viva, ¿vale? Invocando a sus ancestros y tal. Sí está dentro de ese aspecto, ha vuelto esa idea de el espíritu de mi abuelo. Y eso sería el clan León. Y amigos, dicho irónicamente, de los grullas, por eso al final luchan un poco, además están, si ven el mapa, muy cercanos en muchas zonas, entonces al final tienen dos conceptos muy muy similares y a la vez muy diferentes de ver la vida. Si ves el plano de Rokugan, te vas a dar cuenta que el principal problema del clan León es que está en mitad de todos. Correcto. Entonces, en mitad de todo y no le gusta a nadie. Exactamente. A ver, Ainhoa, te doy a elegir. Si digo yo el clan Fénix, dices tú el clan Escorpión. Por supuesto, no me digas más opciones. Te lo compro. Me lo compras, vale. El clan Fénix es conocido en Rokugan por sus habilidosos Sugenyas y son maestros de la magia elemental. Con esto quiero decir, Leyenda de los 5 anillos se llama 5 anillos porque supuestamente hay 5 anillos que definen a cualquier persona: tierra, fuego, agua, aire y vacío, que serviría para unir a todos esos anillos. Un hechizo siempre se corresponde a una petición, a una invocación, a un espíritu, ¿vale?, de este elemento. Entonces, si tú haces un hechizo de agua, estás rogando técnicamente a un espíritu de agua que te sane. Por ejemplo, fin de clases de magia en Rokugan. Muy rapidito, vuelvo al Fénix. Los Fénix también son conocidos por ser pacifistas y prefieren la diplomacia antes que cualquier inicio desencadenante de una guerra o de una lucha. Esto, ¿vale?, les ha permitido también tener grandes cortesanos, aparte de destacar en los Sugenyas. Aunque han tenido últimamente en el momento en el que estamos hablando, en principio de juego, tienen alguna rivalidad con los dragón por algún territorio, justamente por eso que yo he hablado antes de que los Agasa han pasado de formar una familia Fénix a formar una familia dragón. Tiene una particular que me gusta mucho porque es el único clan que su familia, su kami Shiva, está al servicio de una familia vasalla, la familia Isawa. El clan está dirigido por un consejo elemental de los Isawa y los Shiva hacen funciones de Hatamoto, de protectores, de tal, aunque el campeón sea Shiva. Las órdenes le da siempre el consejo Isawa. Y este es el Fénix. No tiene mucho más. Así que, Ainhoa. Voy con mis queridos escorpiones. Tengo que reconocer que en un inicio siempre me gustaron, pero con el tiempo les he cogido el gusto porque es un concepto interesante. Cuando hablamos del escorpión, hablamos de un clan que se enfrenta a peligros, pero mientras que hemos dicho antes de cangrejos enfrentándose a peligros exteriores o a tierras sombrías y demás, ellos buscan mucho enfrentarse a los peligros interiores, a lo oscuro que hay en la sociedad. Entonces, ellos prometió en su momento proteger al imperio y harán cualquier cosa para protegerlo, pero cuidado, ellos pueden mentir, robar,
sabotear lo que se os ocurra, porque a simple vista parece gente deshonrosa, pero ellos todo lo hacen por y para el imperio, y es la gente más leal que te puedes echar a la cara. Quiere decir que desconfío del escorpión, pero si es tu amigo va a ser tu amigo para siempre. Entonces se ensucian con lo que las demás no quieren hacer, por eso la mala imagen que además ellos les viene muy bien mantener, porque si nadie confía en ellos, para ellos es más fácil hacer su trabajo. Entonces todo lo que se os ocurra, venenos, trampas, mentir, engañar, va a estar casi siempre el escorpión detrás. Por eso, aparte de tener buenos cortesanos y buenos busis, tienen una cosa que no existe teóricamente, que son los ninjas, que son, digamos, los que hacen su trabajo en las sombras. Por eso te digo, tiene una reputación muy mala, pero es importantísimo recalcar, son leales 100%. Tienen varias familias, que son, a ver si no me las digo bien, la Bayushi, la Soshi, la Sosuro y la Yogo. Y poco más. Que es importante, sus miembros siempre portan una máscara o un velo que tapa su rostro. Digamos que es una manera también de, ya que van a mentir y demás, ocultar la cara que tienen, pero tiene mucha importancia lo que representa la máscara, y siempre va a estar presente un poco de ese tema de ancestros, ¿no? Para las nuevas generaciones, las máscaras de los antepasados. Con lo cual, mola porque siempre vas con una máscara, pero nadie sabe tu cara de verdad, o no debería saberlo. Yo, si me permites matizar una cosita más que me gusta mucho de los Yogo, es la historia de Yogo, que me parece otra de estas tragedias griegas profetizadas que hacen grande, es decir, son los detalles, estos pequeños detalles que hacen grande a un juego, y que además, si tú juegas con un Yogo, es que esto te va a pasar. Aunque sea yo como máster te lo voy a hacer, porque es tu destino. Y es que la familia Yogo, todos los miembros de la familia Yogo en algún momento traicionarán o fallarán a una de las personas que más quieren. Siempre puede ser una cosa tan tonta como tirar el jarrón de la abuela mientras lo estás lavando y deshonra para tu vaca, ¿vale? O puede ser el siervo más leal de tu señor y por un descuido tener que obligar a tu señor a que se cometa seppuku. Y eso, hay una historia en el Día del Trueno, que Yogo fue maldito. Yogo era un miembro de una familia Fénix, y llegó, le maldicieron que él y todo su linaje traicionaría a su señor. Entonces, desesperado, Yogo se iba a hacer seppuku cuando apareció Bayushi y le dijo, bueno, pues sírveme a mí. Y le dijo Yogo, pero te traicionaré. Se pone, sí, pero tú no me quieres a mí, es decir, tú no me has jugado a fidelidad. Y desde ese momento Yogo cometió traición hacia su antiguo señor por ponerse al servicio de Bayushi, dando ya el inicio a esta maldición que acarrea los Yogo. Y me parece impresionante. Sí, jugar con un personaje Yogo, lo pasas mal. Si te gusta el drama y lo intenso, lo pasas verdaderamente mal. Pues estos han sido los escorpiones. Voy a dejar el unicornio a Taco, porque después nos meteríamos con los clanes menores y no quiero que se malentienda nada. Bueno, pues los unicornios son los extranjeros en su propia tierra. Cuando hablábamos antes del primer torneo, llega un momento que dicen, bueno, alguien tiene que investigar lo que hay fuera de nuestro imperio para saber lo que hay fuera de nuestro imperio, aparte de las tierras sombrías, que ya todo el mundo sabía lo que había, y estar preparados por si nos viene algo. Entonces allá se fueron los unicornios a investigar todo lo que serían luego las tierras gallín, o no me acuerdo no veo desde aquí lo que fue las tierras ardientes, y ahí se fueron. Entonces, ¿qué pasa? Que los unicornios estuvieron, si no recuerdo mal de memoria, 800 años de estos 1000 que hablábamos antes, investigando, y de repente un día vuelven, pero claro, vuelven eso pues, con 800 años de que ellos han sido ellos consigo mismos. Además han adquirido un montón de cosas de otras culturas,
Vienen incluso una de las cosas que más específicas de los unicornios, con caballos super potentes y super bestias, porque Rokugan más que caballos tiene ponis, y entonces vienen a destrozar un poco o a remover lo que era una sociedad muy estratificada, y los unicornios se meten un poco como un niño en una cacharrería hemos venido aquí, no conocemos bien vuestras costumbres, traemos las nuestras, pero somos parte de este entramado de los clanes, porque somos un clan mayor y fuimos a hacer esto por orden del primer emperador. Entonces, para mí, los unicornios son la manera de jugar más, comillas. Antes hablábamos que a veces estabas muy ligado en leyendas, sobre todo en las primeras ediciones, de jugar un poco libre, porque los unicornios pueden ser un poco lo que quieran, básicamente. Sí que es verdad que tienen de los mejores, la caballería es su especialidad, o sea, sobre todo lo que decía, porque en Rokugan no hay esa especialidad. Y tienen sobre todo esa frescura de ese conocimiento de alguien que se ha ido al extranjero durante 20 años y ha vuelto a su ciudad y se la encuentra pues diferente y dice, pero espérate que te voy a contar un par de cosas. También salió por ahí, hablando de magias especiales, lo que los unicornios fue la magia de los nombres, que también fue una leve línea en un libro y luego no sé si se supo nunca más. Y los unicornios son un poco eso, acaban siendo pues los exploradores y acaban siendo los un poco que todos los toman como los novatos, pero sin embargo son los que más experiencia tienen por haber conocido otras culturas. Bien. Sobre los nombres, estoy haciendo en memoria, ¿vale? Conforme se avanzó un poco en la historia, los unicornios incluso adquirieron su propia religión, ¿no? La religión de los dioses muertos, los Sitien One creo que es, y no sé tanto en reglas, pero sí parecía que no eran tanto una invocación a los kamis elementales, sino se saltaban los kamis precisamente por eso, porque al salir de Rokugan en teoría perdieron la conexión que tenían por los kamis, por eso no encontrarás en teoría no tendrías que encontrar gran deficiencia entre los unicornios, pero sin embargo, como tienen la magia esta de los nombres, que digamos para todo aquel que ha leído algo de literatura es que conoces el nombre real de una cosa, y como conoces el nombre real de una cosa puedes llamarla, tienes poder sobre ella y puedes llamarla, que es una cosa que muchos habrán leído. Pues es un poco por ahí se mueve la magia unicornio, que es otro, para también darle ese punto de que vienen además. Imagínense de repente en una hablábamos de un occidente japonés, chino tal, pues de repente aparece los mongoles, que es un poco la idea de los unicornios. Además se ve claramente, porque además he cogido justo el libro de los unicornios, se ve justo en la portada de eso, aparecen ese tipo de personajes. De los unicornios había una familia que me gustaba mucho, que se llama los Oriuchi, que eran hijos era un clan formado solo por huérfanos. Cuando te quedabas huérfano y eras menor, te ibas a la familia Oriuchi a servir de alguna manera al clan. Bueno, hemos repasado todos los grandes clanes, y querría centrarme solamente por lo menos en un clan menor en el momento un poco de jugar, ¿no? Que sería el clan menor, el clan de la Mantis, ese que ya hemos hablado antes. Voy a dar una serie de pinceladas muy corta, porque también me gustaría que hiciéramos referencia a la facción del Colat, y su importancia en el mundo de Rokugan, que es también un motor de juego, de antagonistas, y algo sobre todo que nos hace un poco dudar de si somos los buenos de esta historia. Vale, empiezo con la Mantis, ¿vale? La Mantis es... a ver, que lo estoy buscando. A ver. Vale. La Mantis es el clan menor más fuerte de Rokugan, debido a su historia rica y establecida. Aunque no sea el clan más rico, ¿vale? Tiene suficientes recursos disponibles al excedente cambio de la seda que le proporciona. Debido a esto, la Mantis ha conseguido una posición económica y militar bastante importante. Son sin duda los maestros de la navegación,
cualquier Kobune, es decir, un barco de gran tamaño en Rokugan que se precie, estará pilotado por Mantis, son maestros. Y su origen se remonta a el matrimonio de Osamu con una león, ahora mismo no me acuerdo, lo siento mucho, que cuando tuvieron un hijo y su hijo fue Kenetsuo. Técnicamente este debía de ser el heredero, pero ya que no era, estoy hablando de memoria, no era cangrejo al 100%, fue apartado del trono. Él se enfadó y con sus fieles se fue a las islas y ahí empezó a montar un clan que poco a poco fue reconocido con Gusai, que Gusai es otro personaje interesante, pero no voy a hablar. Gusai consiguió que se le reconociera como clan menor, siendo uno de los primeros, junto con el clan del Zorro, y tomaron posesión de las Islas de las Especias, que es una serie de un archipiélago de islas que están abajo a la derecha, según veis el mapa. La visión que tenemos, si antes Taco nos ha dicho que a los unicornios los vemos un poco como mongoles, aquí sería un poco como esos piratas del mar interior de China y tal, grandes marineros, ¿vale? Cuyo sentido del busido está un poco apartado de lo que en Rokugan se siente, ¿vale? Y donde la palabra y la persona tiene más importancia. Por eso decía yo que, dejando de lado un poco el busido, llegaban a ocupar este espacio por la humanidad, por los seres humanos. Figura importantísima Yoritomo, que, como he dicho antes, tiene momentos épicos en la historia de Leyenda de los Cinco Anillos, como cuando rechaza el trono del Imperio, se le ofrece el dragón celestial, se lo ofrece, y él dice que para ser un títere él no sirve. El momento en la Puerta de los Siete Truenos, cuando dice yo me quedo aquí a proteger la puerta, pero tenemos que hablar cuando salimos, y me hace el Gran Clan. Y el momento de la muerte de Yoritomo, cuando en mitad de un asedio de sombras malignas le piden que den a sus 21 mejores hombres, sabiendo que iban a morir, y Yoritomo dio un paso adelante y dijo yo soy mis 21 mejores hombres, y fue un fin épico para un personaje épico. Insisto, podría estar hablando de este hombre eones, pero no quiero dejarme nada. Pero parte de la gracia de Mantis y es que lo que decías tú antes, y vuelvo a incidir en ello, es que humanizaba un poco más este trasfondo de leyenda por de que al final eran unos medio comerciantes, medio piratas, que al final consiguen ser clan a base de que han hecho pasta. De chanchulleo, a ver, seamos sinceros. Sí, de chanchulleo. Es decir, los jugadores Mantis siempre nos llamaban, cuando éramos clan mayor, nos llamaban, es que vosotros no sois clan mayor, siempre sois clan menor. Vale, entraba dentro del juego, del meme que jugábamos, pero es cierto que fue a base de cómo hace todo un Mantis, chanchulleando. Es decir, sí, si yo te protejo la puerta, pero tú a mí me firmas los papeles. Y chanchulleaban mucho. En quinta edición han aparecido nuevos clanes muy interesantes, de verdad, de los mejorcitos. Me gustaría tratarlos, aunque sea levemente, al final, que hablemos de quinta, pero y ya queda muy poco para ello. Pero quiero hablar, en un apartado que hemos marcado como organizaciones, quiero hablar del Colat, porque el Colat es ese enemigo invisible que no ves, pero que siempre sientes en la nuca. Me explico. Las aventuras de leyenda se dividían por categorías, ¿no? Místicas, militares, cortesanas, y había un apartado especial. A ver, que estoy recuperando un libro para justamente hablar de este tipo de enemigos, que era enemigos internos dentro del Imperio, eso contra el que el Escorpión luchaba. Y aquí estaba el Colat, y fue tan ingeniosa la forma de presentar al Colat que creo que a todo el mundo nos gustó, porque de buenas a primeras en tu tienda friki apareció un libro que el título Guía del Mercader se llamaba Guía del Mercader de Rokugan. Es decir, incitaba cero a comprarlo. Hablaba de pesos y de arroces y de rollos. Sí. Con una bonita estadística
ahí en medio de... Entonces, claro, es decir, tú abrías las primeras páginas y te dices, me están hablando de arroces, me están hablando de verdad, es decir, ¿qué puedo sacar? Pero pasabas una página y te decían, bueno, ya hemos y te decía una frase así como, ya hemos hecho el paripé bastante porque aquí hemos venido a hablar del Colat. De esta forma te presentaba el Colat, es decir, y el Colat hay que entenderlo muy bien, ¿vale? Es complicado, sí. Es complicado, porque lo más seguro que todos simpaticemos con el Colat, pero es que el Colat no es bueno. El Colat es cuando los cambios... El Colat no es bueno. El Colat, es decir, de verdad, no voy a decir que el sistema celestial de Rokugan sea perfecto, pero el Colat no es bueno, porque el Colat ansía el poder para sí. Ansía el poder para los humanos. No. Es que hay matices. A ver, bueno, a ver, chicos. Solo una frase, perdona, antes de que siga. No, voy a presentar el Colat y dices la frase, ¿vale? Cuando los Kamis cayeron del cielo, hicieron su torneo y dividieron el imperio entre sí, ya había gente viviendo allí. Y mucha gente aceptó gustosamente el nuevo orden celestial impuesto por los Kami, y otra mucha gente se rebeló, porque era un gobierno de dioses para hombres. Las primeras batallas, evidentemente, ante el poder de los Kamis y de sus ejércitos, estas facciones fueron derrotadas estrepitosamente. Y hubo un personaje al que le llamaban el Tigre, ¿vale?, que se dio cuenta que la única forma de vencer a los Kamis era ir minándoles muy poco a poco, ir infiltrándose en su sociedad, tomando parcelas de poder y utilizándolas para su conveniencia. Por eso el Colat es una secta, es una filosofía. Y aunque es muy bonito eso de... porque nosotros lo idealizamos muy rápidamente con la república que conocemos nosotros, no es así. Es decir, busca claramente el beneficio personal, beneficiar beneficiar al Colat, no beneficiar a la Shigaru, no beneficiar a la persona. Ese es mi punto de vista. Movemos la cabeza... Taco, empiezas tú, luego... No, que empiece ahí, no. Ahí no. Es que es un análisis complicado, porque yo cuando veo el Rokugan veo un sistema feudal, absolutista, de llego y aquí mando yo, sean dioses o sean reyes o lo que queráis, ¿vale? Entonces, no es lo mismo el origen que lo que luego desvirtúa, eso lo primero. Porque claro, no es lo mismo la idea inicial que pueda tener alguien, ya partes de egoísmos y de que las cosas las hagas como las hagas, que lo que luego con el paso de los años, de los siglos, se desvirtúa. Teóricamente, esta gente lo que de inicio defendía es que ellos estaban ahí, llegó una gente y le dijeron, os unís o os largáis. Intentaron luchar contra ellos, salió mal, entonces este señor decidió que las cosas iban poco a poco. ¿Qué pasa? Ir poco a poco, tienes que infiltrar gente, la economía va a ser la base, porque no me gusta verlo como un movimiento económico, sino como un movimiento que necesita la economía para salir adelante, si no, entonces empezar a infiltrar gente, a atraer gente, sobre todo cuando los 10 maestros Colat se dieron cuenta de que no tenían herederos dignos, empezaron a buscar gente digna para el Colat, y ahí ya, pues digamos, el mensaje se desvirtúa por todos los lados. Pero hay que tener en cuenta una cosa, parte de su filosofía inicial se basa en Shinsei. Correcto. Claro, que tú era conocido a Shinsei y le inspiró mucho. Pero bueno, yo creo que no es lo mismo, repito, el mensaje que lo que luego va a llegar a ser. A ver, yo creo que lo bueno de Colat es que lo puedes usar como te dé la gana y, como tú decías, como un antagonista desde muchos puntos de vista. O sea, porque tiene parte de todo. Y en general es la lucha del hombre contra la figura establecida de los dioses. Aunque es verdad que ya cuando empezamos a jugar con leyenda, la figura de los dioses de los Kamis está más, no es tan como al principio, pero al final es eso. Es verdad que lo que dices tú, eso al final reclama en que el propio Colat se establece en unas situaciones de poder y pide un poder para él que a veces acaban sustituyendo lo mismo, pero claro, es muy concepto filosófico. Y yo entiendo que eso es una de las cosas que también con que hemos hablado muchas veces, que quizás el Colat es de lo más occidental
que entró en Leyenda de los Cinco Anillos. O sea, por ese que decías tú, porque es un poco el concepto de en un feudalismo metemos como una especie de revolución, como una especie de digamos de ahora no me saldrá el nombre, bueno, no me saldrá, bueno, o sea, rompemos gente que quiere romper el feudalismo entendido más como parte occidental. Sin embargo, lo que dices es una de las mejores, porque al final te da una segunda trama que siempre puedes tener por debajo para poder utilizar, que luego, para acabar con esto, la sombra te añade una tercera línea de trama que puedes usar por debajo, porque digamos está la aventura, luego para que los que entiendan de leyenda o para los que están escuchando esto, está la aventura, las ideas que tienen los escorpiones, luego por debajo lo que está haciendo el Kolat y por debajo lo que está haciendo la sombra. Sí. Y eso te da un nivel de profundidad que es verdad que no se ha tocado en muchas aventuras, porque el Kolat tampoco tuvo grandes aventuras que yo le recuerde. No sé si recordáis alguna gran aventura publicada con los Kolat de protagonista. Mira, fíjate, creo que en quinta maneja mejor el Kolat que en segunda, pero sobre todo porque creo que el éxito del Kolat es proponer y no mostrar. Esto está aquí y lo digo así, si un máster, una aventura en la que no hay Kolat, un jugador pro que ya conozca el mundo y tal, me insinúa que esto es una cosa de Kolat, déjale y dale chispitas para que se vaya alimentando, y él mismo va a sacar sus propias conclusiones y tú querrás aprovecharlas o no querrás aprovecharlas. Yo creo que es una semilla muy potente. Es correcto. Tú la semilla y tú la desarrollas como quieras. Es como parecido entre comillas, Vampiro, cuando hablas de los Baali. Cuanta menos sepas de los Baali, más descubres en partida, más gracia te va a hacer. Si yo te digo, el Kolat es esto, no tiene gracia, pero si a ti te suena la palabra, de repente tal persona es Kolat, de repente alguien te insinúa. Yo creo que esas conspiraciones es lo que alimenta un poco, digamos, todo el trasfondo. Ahora, que no te gusta o no te pega la partida, lo quitas y fuera. Es difícil, porque insisto, debes de insinuar mucho en muchas cosas. Es decir, por ejemplo, llevar la situación a una paranoia a los jugadores absoluta. Pongo un ejemplo: el grupo va avanzando por las calles en mitad de una lluvia por las calles de Otosanuchi, y de pronto sale un Heinin, un siervo, y cambia una luz de la acera derecha a la acera izquierda. Es un gesto que debería de ser inocente, pero si ese gesto justamente viniera seguido de una amenaza o de algo nuevo, es cuando empiezas a jugar con el Kolat. Es decir, no has sacado un enemigo que sea Kolat, simplemente tú intentas que relacionen ese cambio de lucecita en una emboscada, en un robo, en un grito, en algo que ha pasado. Y que por ahí se pierdan los jugadores y que lo cubren. Es difícil y no a todo el mundo le gusta el Kolat. Es decir, a mí me parece el enemigo más interesante, por lo menos por lo poco evidente que es. Yo creo que depende de la partida de la campaña, cómo lo orientes. A lo mejor no tiene cabida y no tiene sentido que hables de él. Y además puede tener el problema de que todo al final sea Kolat. Quiero decir que no debes caer tampoco en eso. No, pero que te lo digo a ver, yo no me ha pasado eso, pero tiene un poco eso de que al final cuando empiezas con la paranoia, con el negacionismo, al final todo puede llevarte ahí. Lo que decías tú, que al final, oye, pues simplemente están cambiando una luz, no hay un plan detrás. Pero claro, es decir, yo lo que busco con esa escena es que el jugador crea que el cambio de luz desencadena algo. Sí, si lo desencadena o no lo desencadena, a lo mejor lo decido dos segundos antes o 2 partidas después. O simplemente es poner nerviosa a la gente. Exactamente. Para que es decir, y porque teoría del rol, ¿vale? Es decir, oyentes, nunca os sabéis. Ya la teoría. No, nunca os ha pasado eso, lo de entrar la silla en la mazmorra. Sí.
Sí, y tanto. La silla de la mazmorra es los jugadores abren una sala en la que solamente hay una silla. Y es una silla normal, no tiene nada. No es mágica, no activa ninguna trampa. Eso es lo que tú dices. Y los jugadores se pasan horas revisando una silla en mitad de una mazmorra que no sirve para nada, que lo que tienen que hacer es avanzar a la otra puerta. Con esto quiero decir que muchas veces la historia se la montan los propios jugadores. Y el mero hecho de tú decir que hay un cambio, que se cambia el farolillo de un sitio a otro, es para ver si los jugadores quieren inventarse algo en su mente. Y a veces funciona, a veces no, las cosas como son. Yo como último dato querría decir una cosa. Yo creo que el collage es necesario en el sentido de, como estamos hablando de un imperio, de un gobierno, unos kamis, y el samurái va a estar a favor de ese sistema porque es el sistema que ha conocido, y aparte en Rokugan pasa como en Oriente, no da lugar a dudas, a que tú dudes del poder, ¿no? De que eso esté bien o mal, pues metes la parte antagónica de critico ese sistema. Entonces yo creo que como contrapunto está bien. Y permites hacer una cosa que poco se hacía, que es jugar con gente que no sea samurái. También, que tengan peso. Mira, insisto, y ya con esto vamos a meternos directamente en quinta. En quinta, en la creación del personaje, hay una palabra, una pregunta que me gusta mucho, que es cómo se relaciona tu personaje con el bushido. Y me parece muy importante porque nosotros, como occidentales, es decir, insisto en lo que dijimos al principio del podcast, que lo dijo Ainhoa muy bien, es un juego de rol de occidentales para occidentales sobre Japón, sobre Oriente. Hay cosas que nos es muy difícil, y ese sentido del bushido. El mero hecho de que te haga esta pregunta muchas veces al máster a mí me sirve para ¿un jugador podría ser tentado por el collage? Es decir, una de las pequeñas tramas que pueda haber en el juego es si yo quiero que el personaje de Ainhoa se le aparezca un collage que le esté midiendo, sopesando a ver si puede ser útil, si concuerda para su filosofía. ¿Y qué pasaría si se rebelara y quisiera que se uniera a la secta? Y me parece una cosa muy importante y muy, muy fuerte que ha hecho muy bien Quinta. ¿Vale? Con esto doy paso a Quinta, ¿vale? Ya hemos llegado un poco a Quinta. Todo lo que hemos dicho antes se verá modificado en alguna manera, pero básicamente la idea de los clanes, la idea de las facciones y la idea de los antagonistas se mantendrá, intentará mantenerse. Habrá cambios más o menos importantes, como cambios de sexo, es decir, me parece importante porque me parece importante porque es lo que dice, esto sirve para decirte, esto es una historia totalmente nueva. En el golpe del escorpión, una cosa muy importante era la relación de Bayushi Kachiko con Dojo Turi. Y aquí Dojo Turi la han cambiado de chico, la han cambiado a chica, la han hecho una mujer. Y partiendo del hecho de que en Rokugan el tema lésbico no está mal visto, ni el tema gay, lo que nos va a contar otra historia, porque mientras que en la historia anterior Oturi mata a su hijo, en la historia de Quinta no es posible que, insisto, Oturi mata a su hijo y eso desencadena una serie de sucesos que acaban como una tragedia griega. No quiero decir más. Aquí no hay hijo de Oturi y Kachiko. Es decir, porque el hijo es de entre los dos. Oturi no sabía que tenía un hijo, se lo había ocultado Kachiko durante toda la historia. Aquí no está. Aquí es una relación que Kachiko está casada, que eso también pasa en la antigua edición, con el señor del clan Escorpión, y ya está. No existe ese hijo, no existe esa relación que luego se convertiría en odio entre Oturi y Kachiko. Y entonces lo que te está diciendo el juego es que Quinta va a ir por otra historia, parecida, pero totalmente distinta. Para mí esto es muy importante, porque aunque sí que es verdad que Rokugan desde siempre hay Samurai Scott, las mujeres tienen igualdad de estatus, me gusta que las épocas modernas las mujeres tengamos más representación, porque tú pensabas en los inicios de la leyenda y
eran todo hombres y luego chico que no dejaba ser la guarrilla de la historia y 2 más. Y ahora meter a alguien como Jotaro, que tiene peso, que manda, que toma decisiones, para mí es importante, hace que me sienta más identificada. Me pasa con más personajes y dar más pie todavía a esa igualdad también sexual, eso de que tú te puedas estar con quien quieras, que no haya problema, que tú estés de tu mismo sexo, pues adoptas un hijo sin problema. Modernizar y dar visibilidad a esas cosas, para mí es importante. Entonces, Quinta llega con estos cambios en el trasfondo. La historia en grandes líneas va a seguir igual, pero los detalles son los que van a ir cambiando y con ellos parte de la historia principal. No puedo revelar mucho porque insisto en lo que he dicho hace media hora. Necesitaría un podcast única y exclusivamente para el golpe del escorpión y única y exclusivamente para cada uno de los clanes. Y si estáis interesados nos los pedís y yo creo que aquí nosotros 3 estaríamos encantados de hacerlo y sin ningún problema. Pero ahora estamos dando un vistazo general. Quinta ha traído cosas muy buenas. La primera cosa que me ha gustado y mucho es desligar el anillo a la habilidad. Me parece un éxito impresionante, porque antes un poco el munchineo con la ficha era subirse anillos. Correcto. Vale, sí. Te subías anillos y podías tener Yajisu 20, que si guardabas dos daditos, pues no te servía de nada. No te servía de nada. Y entonces, desligando el anillo a la habilidad, tú puedes enfocar desde duelos a labores sociales de cualquier forma, y me parece genial. No sé si pues, vosotros si habéis jugado ya, no sé este cambio que os ha parecido. A mí la primera vez que le leí no me gustó y además es una de las bromas recurrentes que he hecho siempre sobre el tema hasta que lo probé. Quiero decir, entonces cuando lo probé lo entendí porque era todavía hacer más leyenda en un sentido, en todavía hacer más interpretación, más narrativo, sí. O sea, que era realmente de lo que yo siempre había pedido y siempre he pedido a leyenda. O sea, hola de nuevo, se nos hemos caído de la grabación, pero hemos enlazado rápidamente, ¿vale, chicos? Con lo cual, perdonad a los oyentes y seguimos. Le preguntaba a Taco que qué le había parecido el cambio de sistema de anillo. Es decir, ya no desligamos el anillo a la habilidad, con lo cual ya podemos crear cualquier anillo que tenemos con cualquier habilidad que tengamos. No, yo comentaba eso, que yo siempre fui negacionista de Quinta, además fue uno de las bromas internas antes de que Ainu viniera con nosotros a Cornetín, pero que ya teníamos la broma y Ainu ya me la ha oído decir y con la que empezaba yo este podcast. Porque el salirse del tirar y guardar me costaba mucho y sobre todo el romper la relación del anillo con la habilidad. Pero sin embargo, cuando lo probé y me lo volví a leer y además con la caja de inicio que considero que es perfecta, es una de las mejores cajas de inicio que hay en Leyenda, por si quieren solo probarlo, la verdad es que la caja de inicio está perfecta. Vi realmente que hacía de Leyenda mejor que ninguna Leyenda, es decir, lo que yo quiero que es de Leyenda, que es que sea una historia narrativa y que sea una historia en que los personajes se involucren, la mejor manera de hacerlo era esa, porque entonces ya no dependías de tus características, sino dependías de tus habilidades, porque al final los dados, tienes más dados según qué habilidades tengas, pero no dependes de hacer, de subirte al máximo un dado para ser el mejor duelista, no. A lo mejor puedes ser un gran duelista, pero que vayas de otra manera, no vayas directamente por los reflejos. Y realmente le vi, sobre todo además, que todo el tema de las consecuencias, que está ya en los propios dados, le añade aquellos que han jugado a PBTA o que han jugado a otro tipo de estos juegos más modernos, ya saben de lo que hablo, pero le añade más peso a la narración. Y eso a mí me sorprendió sobre todo por eso, porque en la primera lectura dije, fuera. Pero luego cuando lo probé ya un poco por verlo, y además lo probé con el grupo con el que siempre jugamos a primera, dije no, digo, es que realmente han hecho
han hecho un producto pensado para lo que era Leyenda, que es para sobre todo meterse en el personaje. Ainhoa. A ver, evidentemente ese cambio de anillos para mí es básico, es lo que dice Taco, es darle la narrativa 100%, que le des al ingenio y que una habilidad tenga varias maneras de resolverse, sin necesidad de que sea todo tan cuadriculado. Y ahora que estamos en la época de sistemas, decía el PBTA, sistemas narrativos y demás, pues se agradece. Ese es de los puntos que más me gusta. Luego hay otros que no, pero en ese sí que estoy totalmente de acuerdo. Luego además Quinta ha tenido una cosa que a mí me ha encantado, muy de John Wick, como diría nuestro amigo Pedro J. Ramos, y es un poco los minijuegos o sistemas alternativos. Y esto se nota muy mucho en Cortes de Piedra, que es lo que te comentábamos antes. Con las Cortes de Invierno sí es cierto que te dan como una especie de lista de cosas que iban a pasar y en la que tú como máster o como jugador podías intentar ser testigo, involucrarte y todo eso. Aquí, Cortes de Piedra, lo primero, está diseñado para que cualquier jugador, sea samurái, sugenja o cortesano, pueda participar, tenga algo que hacer y de manera que sea dinámico, porque ten en cuenta que si tuviéramos que estar haciendo escenas para, imaginemos un grupo normal, 4 jugadores, un máster, un número reducidito, tuviéramos que estar haciendo por corte una escena para cada uno de los jugadores, tendríamos siempre 3 jugadores que estarían de oyentes, ¿no? Y no es la idea. Entonces lo que hace Corte de Piedra es que divide el día en tres franjas y creo que y luego hay una adicional más, ¿no? Es decir, que es como tú verás lo que quieres hacer por la noche, que es la fase nocturna en la que puedes hacer cosas. Y en cada una de esas fases, cada uno de los jugadores declara qué va a hacer y describe lo que va a hacer. Por ejemplo, en Cortes de Piedra tú puedes decir, pues voy a ver a la delegación Mantis, porque yo como cangrejo quiero su apoyo económico para luchar contra las tierras sombrías. En el caso de Cortes de Piedra, además, te dicen que cada delegación, aparte de tener tus propios intereses personales en la corte, cada delegación tiene intereses que tú tienes que intentar conseguir, que además sirven como motor para enlazar con todos los eventos que van a venir a posteriori. Entonces, vuelvo al ejemplo. Si tú como cangrejo necesitas un apoyo Mantis para conseguir jade o conseguir mercancías, a lo mejor dedicas un día a visitar al Mantis y otro día a visitar a los Grulla para conseguir su favor. Y de esa manera todos los jugadores en un mismo momento describen la acción. Si hay algo reseñable, el máster pues medio parará o describirá mejor la acción o dijera qué hacer, pero nunca será una escena muy larga, nunca será una escena propiamente dicha de rol, ¿sabes? No será una cosa en la taberna, ni será una cosa delante de una corte, siempre será como un pequeño minijuego. Además hay un juego de rumores que tú puedes intentar escuchar rumores para saber lo que están haciendo. Yo, cuando reseñé esto, recomendé intentar hacerlo todo en secreto. Es decir, si tú no estás en la misma habitación, no estás en la misma zona, tú no sabes lo que está haciendo tu compañero. Y tú no sabes lo que está haciendo tal. Entonces, ahí intervienen los rumores de, pues yo creo que un Hida ha ido a visitar a los Mantis. Oh, pues qué interesante. Más la trama principal de Cortes de Piedra, que me parece fantabuloso, personalmente. Entonces, Ansar Quinta ha sabido juntar todas estas cositas, ¿vale? Para hacerte un juego mucho más grande. Yo creo que la clave es que por fin han dado peso a los cortesanos, porque antes podías jugar cortesanos, que está claro que tiene que ser aventuras de corte, porque vas con un cortesano que a lo mejor no se usa la katana a un campo de batalla y todos sabemos lo que pasa, ¿no? Pero que las cortes están bien hechas, tienen recursos. Creo que la aventura venía también el juego de cartas, que puedes hacer con gente de la corte. Y para mí lo que mejor que tiene Quinta, los sujis, que haya poderes o lo que sea específico de cortesanos. Que tengas, porque claro, muchas veces te das cuenta que los cortesanos o depende de lo que fuera, no tenían una habilidad propia de corte o tenían algo muy que no aportaban, ¿no? Es decir, tengo poderes y tengo cosas que me van a dar herramientas para la corte. Y yo creo que es el gran beneficiario de todo esto, los personajes cortesanos. Además hay una cosa muy importante, que es que los sujis no son exclusivos de los cortesanos. Es decir, un samurái puede coger suji, un sugenja puede coger un suji
lo tiene también en Leyenda, en la quinta edición de Leyenda hay como una guía de habilidades para ir avanzando en tu escuela que te permiten. De hecho, por ejemplo, yo que juego actualmente una campaña de quinta como jugador, llevo un Busi Mantis y curiosamente la habilidad de mi escuela es una habilidad mercantil, es decir, no me vale para nada en combate, es decir, soy bueno comerciando, ya que técnicamente los samuráis mantis son los encargados de realizar el comercio. Mientras que un Mirumoto que llevamos, pues es un experto en luchar con 2 espadas y aumenta su defensa utilizando la habilidad de escuela. Yo creo que aquí viene la ventaja, que la subida de nivel, que no es como antes, subes el nivel tienes 4 o 5 cosas para subir y ya está. No, tú puedes coger de mogollón de cosas. Luego ya depende de lo que gastes o no, pues será diferente, pero tienes un abanico enorme. Sí. Así no tienes personajes crónicos, porque antes jugabas 3 cartas y eran todos iguales. Entonces, igual, rango tal o cual. Lo único malo que le he hecho a Quinta es que el libro está fatalmente indexado. Y explicado, y se repiten cosas, se sobreponen reglas, se complica porque sí, es horrible de leer. Y no sé cómo un novato es capaz de entenderse en ese sentido. Ideas buenas mal desarrolladas. Sí. Pero vamos, me parece una edición retop ahora mismo. Y por último, ya enlazar de todo lo que hemos hablado, el Colat aquí tiene una presencia justamente casi en todas las aventuras oficiales, ¿sabes? Tiene una presencia, pero es una gota. Y el máster tiene que hacerla muy sutil, muy sutil, siempre muy sutil. De esa manera que hemos dicho antes de mover el farolillo de esto que ha pasado aquí, qué raro, ¿no? Es decir, no me encaja. Y me parece excepcional. De hecho, las aventuras que han sido a la venta, de cortes de piedra, hasta cortes de piedra actualmente, como las aventuras que están gratuitas, todas me parecen excelentes para realizar una campaña. Y además, seguidas una detrás de otra. Yo en el cornetín, en las reseñas que estamos haciendo, las estoy intentando explicar cómo la estamos enlazando nosotros y bueno, tengo la sensación de que, aunque pueda haber muchas más, ya sí le vamos a dar un final porque está bien cómo está quedando ya toda la historia de nuestro grupo, aunque luego empecemos con otro. Sí, se nota que están como enlazadas, porque si quieres empezar del principio al final, puedas jugar así todas ellas, bien encadenadas. De hecho, está guay. Pues estamos llegando al final con corte y con todo. No sé si queréis comentar algo más. Yo solo decir una cosa de Quinta, que una cosa que no me gusta es que el libro básico le faltan muchas cosas. Se queda muy cojo. El hecho de que el Busi Bayushi no venga el básico, vengan cortes de piedra, para mí ha estado el juego. Es un ejemplo, ¿no? De cosas que deberían aparecer en el básico. Es lo único, que yo creo que quieren sacar muchos libros y a veces es mejor concentrar un poquito y no tener mogollón de libros. Para mí lo peor es el orden, es decir, moverme por los libros me cuesta muchísimo. Pero el arte es precioso. No, el libro es precioso, no. A ver, tiene un cambio de estilo y se nota mucho. Hay gente muy veterana que ese estilo no le gusta porque no saben si están viendo un samurái de un clan o no están viendo, es decir, las cosas han dejado de ser muy evidentes para esto que digo yo de jugar a insinuar. Pero lo peor es, desde luego, el tema del orden y de la indexación que es criminal. A mí es lo que me parece. ¿Taco? Yo ya digo, a Quinta, aunque me leí en su día el básico, solo he jugado usando la caja de inicio, que sí que la caja de inicio, obviamente, como caja de inicio solo juegas la aventura que te viene, me parece perfecta. Entonces jugué con las reglas que vienen ahí, añadí alguna de las que no vienen porque sí que conocía, pero no he llegado a ese nivel de, sobre todo porque ya con leyenda lo juego con gente muy dedicada a narrar, y ahora últimamente eso no tengo esas oportunidades, pero bueno, consiguió algo que es lo que dije en su día en Twitter, o sea, decir, vale, me gusta más primera, pero ojito, o sea, realmente es más la esencia de Leyenda, es la última edición. Aparte de que estoy de acuerdo con Ainu, que se nota mucho que han ido a vender libros. Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer
porque hemos lanzado varios retos, a ver si la gente quiere seguirnos, darnos follow, comentarnos en los comentarios si queréis que hagamos más podcasts de leyenda centrados en trasfondos, si lo queréis dramatizado, o si queréis esta charlita que hemos tenido aquí de casi 2 horas sobre leyenda. Y muchas gracias a todos por venir. Gracias a ti por traernos. Exacto.